Vamos a ir al otro PDF. Les dejo mucho más que lo que puedo desarrollar, pero eso no porque me quede sin tiempo, sino porque el tema es amplísimo. Simplemente les dejo más de lo que puedo desarrollar para que ustedes tengan también elementos como para pensar este tema. Les pongo aquí que el poder del demonio y el mayor poder que el demonio en Jesús están muy presentes en el Evangelio. No es algo menor, no es algo ocasional. De hecho, si contamos los milagros del Señor en el Evangelio, llegamos a la sorprendente conclusión de que los exorcismos son los más numerosos en los Evangelios sinópticos, no en Juan, no contando Juan. Pero contando los sinópticos, resulta que los exorcismos son la acción portentosa más presente en los evangelios sinópticos. Es muy curioso eso, Quiere decir que es un tema importante. Nosotros lo tenemos aquí en el cajoncito, y lo guardamos porque nos da un poco de vergüenza el tema del demonio. Y es lógico. ¿Por qué? Por esto segundo que les pongo aquí, la creencia en los demonios es criticada, es incluso burlada en el lenguaje más racionalista de nuestra época. Claro, nosotros hemos llegado a un desarrollo de la ciencia en la cual las cosas tienen causas naturales. Y una epilepsia no va a ser la posesión de un demonio. Una epilepsia es un problema que en tal caso a lo mejor es genético. Y entonces estudiamos para ver si logramos aislar el gen e incluso corregirlo. Aunque no lo podamos hacer ahora, pero en nuestra representación del mundo no hay un espacio para el demonio. En nuestra representación del mundo no. Después lo vemos esto más en detalle. Pero después aparece un tercer elemento. Y que es que en nuestra misma época hay cierto ambiente de predicadores católicos, cierto ambiente católico, que no solo insiste en el demonio, sino que ve en la... si no declaras que el demonio existe, en el mismo sentido en que este termo existe, entonces no eres ortodoxo, no eres... ¿no? Y se da un poco eso. Vayan nomás a algunos semanarios católicos, ¿no? Por supuesto, esto dentro de los evangélicos es todavía más fuerte, ¿no? Porque los evangélicos lo tienen, como hacen una lectura más fundamentalista de la Biblia, lo tienen como más metido, este tema del demonio, ¿no? Como una potencia que podría estar en competencia con otras potencias de la naturaleza. Entonces, una cosa puede ser una enfermedad mental o una posesión demoníaca, como si estuvieran en el mismo nivel, ¿no? En el mismo registro. Hay mucho catolicismo que va por ese lado. Y claro, cuando estamos nosotros en medio decimos, bueno, pero ¿a quién le tengo que creer? Por un lado el Evangelio me habla del demonio. Por el otro lado intuyo que, aunque a lo mejor la mentalidad cientificista exagera un poco y no tenemos tanto poder como creemos, pero en el fondo estoy inclinado a creer que el universo tiene una autonomía material, ¿no? Y que entonces los tsunamis no se producen por un demonio malvado que quiere asolar son cosas que pasan, y pasan porque hay causas naturales, se corrió una falla terrestre. Entonces, bueno, me siento inclinado a eso, pero por el otro vienen estos otros y me dicen, no, pero si no crees en el demonio entonces, porque el concilio de tal y ¿no? Entonces yo tengo que arbitrar, me refiero aquí no a meterme, sino yo, Abel, tengo que arbitrar para mí mismo, a ver cómo sopeso estas tres verdades, que son distintas, porque el Nuevo Testamento da por supuesto el demonio, no lo discute, ni nos trata de convencer de nada, simplemente lo da por supuesto. Entonces, son tres cosas distintas,
Entonces les digo que lo que voy a intentar con este pequeño excursus, en donde haremos un sobrevuelo del tema, lo que voy a intentar es que arbitremos entre estas tres verdades y veamos que las tres tienen algo. Las tres tienen algo, pero no tienen todo, ninguna es el 100%, tampoco el Nuevo Testamento, porque la imagen del Nuevo Testamento está irremisiblemente ligada a su época y no lo podemos leer fundamentalísticamente. Está irremisiblemente ligada a su época. Bueno, vamos a empezar muy por el principio. Vamos a empezar por qué pasa con el lenguaje religioso general de la humanidad, este que nos aparece en un poema babilónico o nos aparece en un poema sumerio o en un himno egipcio. ¿Qué pasa con la fuerza del mal en el lenguaje religioso antiguo? Y esto es algo que hay que constatarlo, aunque nos parezca evidente, que es que desde el principio, desde que tenemos textos religiosos, himnos, lo que sea, el hombre se siente preso, preso de dos fuerzas que tiran de él. Ojo, una cosa es saber con la cabeza que hay cosas que están bien y cosas que están mal, y otra cosa es sentir el poder del mal y también del bien que tiran de uno. Son dos experiencias distintas. El lenguaje religioso siempre fue sensible a este aspecto casi involuntario. Les pongo que todos tenemos experiencia de decidir. Decidir es algo humano y está en todos. Yo ahora decido hacer el bien o hacer el mal. Pero el lenguaje religioso parece ir un poquito más allá. Y hablar de una fuerza que me tira hacia. Y entonces yo quiero que me enganche la fuerza del bien y me tire hacia ella. Pero resulta que muchas veces me engancha la fuerza del mal y me tira hacia ella. Esta experiencia de ser empujado por o tirado por la fuerza del bien y del mal, yo creo que es lo específico del lenguaje religioso. En esto se distingue de la predicación o de la elaboración ética, porque la elaboración ética me habla a mi voluntad, le dice, bueno, lo bueno es esto, y esto tú te puedes determinar a hacerlo. Pero ¿por qué hablamos en himnos, en salmos, en toda clase, en conjuros? Hablamos de esto, le pedimos a la divinidad que tire de nosotros hacia el bien y que no nos deje en el poder del mal. Todavía cuando avanzamos un poco más y vamos a las grandes mitologías de la antigüedad, resulta que nos hablan de un doble principio que no solo tira de nosotros, sino que está en el origen, por eso son mitologías, porque nos hablan más allá del tiempo nuestro. Nos hablan de un combate primigenio, nos hablan de fuerzas oscuras que pelean. Fíjense en el poema del Génesis, cómo esto está conjurado, ¿no? Dios pone el firmamento y no permite que las aguas, con todo lo caótico, no permite que las aguas traspasen los límites, aunque luego 6 capítulos más tarde va a dar la orden y esas aguas van a traspasar los límites, pero es bajo la orden de Yahvé. No tienen la fuerza de traspasar los límites, sino que las domestica. Esto está muy bien explicado en Job, a diferencia del poema de la creación, donde parece una cosa tan suave, ¿no? Dios pone una tabla de metal ahí, con agujeritos para contener las estrellas, y no permite que pase la fuerza del agua, ¿no? Del agua primigenia, de ese océano caótico del inicio. Entonces, claro, algunas mitologías incluso hasta avanzan mucho más en esto y llegan a hablar de dos coprincipios, un coprincipio del bien, un coprincipio del mal. Y a esto se suma algo que es muy importante. Aristóteles lo formuló en forma de un principio, ¿no? Pero un principio que tiene que ver con muchas cosas. La naturaleza rechaza el vacío. La naturaleza rechaza el vacío. Y en la mentalidad del hombre tan es así que donde vemos aire,
tienen que habitar los espíritus del aire. No hay nada que pueda estar del todo vacío, ¿no? Y entonces, en el lenguaje religioso de los pueblos antiguos en general, no me refiero aquí a la Biblia, ahora vamos a ver el camino bíblico en particular, la realidad está llena de potencias, de espíritus buenos, malos, apariciones de muertos, dioses, héroes, demonios. La realidad está toda saturada de presencias. Es muy importante tener presente esto que les digo, porque aunque les estoy hablando de el pensamiento a lo mejor de Babilonia, de Sumeria, de Persia, en donde se da mucho este dualismo, de Egipto, en donde están estos dioses para el bien y para el mal, y espíritus, etc. Aunque parece que todo eso es antiguo, en realidad todo eso está en nuestra conciencia religiosa espontánea. Solo que resulta que en Israel se desarrolló algo muy curioso, lo llamo aquí, diapositiva 4, la curiosidad del sistema bíblico. Una novedad completa, que se nos puede pasar por alto, pero es muy curioso, porque en el medio de todos estos pueblos con los que Israel convivió, y a los que les tomó prestado lenguaje, y de los cuales retomó poemas, y leyes, y instituciones, y hasta el nombre de los meses, y sin embargo, hay algo en lo que el Antiguo Testamento es firmísimo, mucho más que el Nuevo, y que es que la Biblia, les pongo aquí, no tolera la división del bien y el mal en dos principios equipolentes, es decir, que sean dos polos de atracción. No lo tolera eso. Fíjense, ya cuando abrimos la Biblia, poema de Génesis 1, lo que les decía recién, ni siquiera está expresado el poder de esa agua caótica. Hay una raquía, un firmamento que detiene el poder del agua. ¿Y quién maneja el firmamento? Dios puso un firmamento. Toda la realidad de lo poderoso y dañino está reducido, podríamos decir expulsado, como Jesús que expulsa a los demonios, está expulsado al terreno puramente material. Fíjense que es escandaloso para cualquier creyente antiguo, religioso, imbuido del lenguaje religioso, es escandaloso el modo como Génesis 1 presenta el sol y la luna. Y puso Dios las dos luminarias para que alumbren y para que marquen el calendario. Los dos poderes estos. Ustedes piensen solamente en los cánticos egipcios, al sol, a la luna. Siempre han sido grandes poderes. Fíjense, mucho antes que la revolución copernicana, la Biblia ya ponía el sol y la luna como dos cosas que están ahí. Y además están en una función completamente subordinada para marcarle el calendario al hombre, que todavía no existe. Fíjense, ¿no? Es una desmitologización completa. Bien y mal no son poderes, son realidades que están ahí y que dependen en último término del propio Dios. Les pongo aquí, los monstruos marinos son parte de la exuberancia creadora de Dios. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Está bien, después nos dirá, el Salmo nos dirá, y el Leviatán que modelaste para que retose. Es una obra ornamental. Pero es la exuberancia creadora de Dios, no son poderes. Les pongo aquí lo llamativo del lenguaje más antiguo de la Biblia. Este no es el más nuevo, este es el más antiguo. Lo llamativo es la deliberada y decisiva tendencia a concentrar toda la fuerza en Yahvé. Hoy nos volvemos locos con esto, porque cuando leemos cosas como Génesis 32, el Jacob tratando de pasar el vado de Yabok y le sale alguien al encuentro y lucha con él hasta el alba, y resulta que ese alguien es Yahvé. Mucho más misteriosa la escena de Éxodo 4, donde se dice que Yahvé intenta matar a Moisés, le sale al encuentro en el camino. Acuérdense, como son 3 versículos nomás, lo vamos a leer, pero de esto ni siquiera hoy tenemos en la exégesis una respuesta definitiva a su significado. Vamos a leerlo. Y sucedió
que en el camino le salió al encuentro Yahvé en el lugar donde pasaba la noche y quiso darle muerte. Yahvé. Tomó entonces Séfora un cuchillo de pedernal y cortando el prepucio de su hijo, tocó los pies, dice eufemísticamente, en realidad tocó los genitales de Moisés, diciendo: tú eres para mí esposo de sangre. Y Yahvé le soltó, porque ella había dicho esposo de sangre. Es un relato mágico. Evidentemente en el origen de ese relato hay una tradición mágica sobre algún genio del desierto, sobre alguna potencia maligna del desierto, pero la Biblia no tolera que haya poderes, ni siquiera malos, al lado de Yahvé. Yahvé se apropia de todo, de lo bueno y de lo malo. Lean ustedes, por favor, precioso el capítulo de 1 Samuel 16, ¿no? La esquizofrenia del pobre Saúl, ¿no? Que de repente le dan ataques de locura, ¿no? Hoy diríamos, el hombre se vuelve medio loco, ¿no? Pero bueno, ahí dice que, el texto dice que lo posee un mal espíritu mandado por Yahvé. Un mal espíritu de Yahvé. Lo posee, y entonces viene, ahí conoce a David, porque le presentan a este muchacho que toca la lira, y bueno, más o menos cuando toca la lira, el otro se calma. Y entonces le hace bien. Esa es una de las dos tradiciones de cómo llega David a la corte de Saúl, ¿no? La otra es la de Goliat. Pero esta es muy linda. 1 Samuel 16. Léanlo. Porque tiene que ver con eso. Yahvé retiene todo el poder, lo bueno y lo malo. Hoy no podemos explicarlo esto, porque nos viene alguien y dice: ¿pero cómo pasa Yahvé? Mirá, no sé, pero es una afirmación de la fe bíblica. No puede haber un poder malvado fuera, no puede haber un poder malvado o benéfico fuera del poder de Dios. Es el único poderoso, la única divinidad. Radicalmente es la única. Después nos volveremos locos para hacer algo con eso, pero es la única divinidad. Les pongo aquí los Elohim. Fíjense que el término Elohim, que nosotros lo traducimos como Dios en singular, pero sabemos que es un plural majestático, en muchos contextos se utiliza en plural y con verbos en plural, acusando su origen antiguo, ¿no? El politeísmo espontáneo. ¿Cómo lo traducimos hoy? Ángeles. Los Elohim, ¿se acuerda del Salmo 8? Lo hiciste poco inferior a los Elohim, a esos seres divinos que pueblan el universo. Pero claro, para la Biblia no puede haber otros pobladores, no pueden ser poderes. Entonces son los Elohim, son las máscaras de Dios, los rostros de Dios. Entonces, Génesis 22, se aparece el ángel de Yahvé a Abraham y le dice: Abraham, Abraham, el ángel de Yahvé, es un rostro de Dios. Y además el relato, aunque habla de Elohim y habla del rostro, habla del ángel de Yahvé, pero nos deja claro que el que habla es el propio Yahvé. No puede haber un poder fuera del de Yahvé. Y se terminan transformando en simples malaquim, mensajeros. Entonces hacen las cosas que Dios le manda. Entonces, corolario de esto, la prioridad del sistema bíblico es rechazar toda forma de pluralidad divina. Así que lo que no es Yahvé es simplemente o una criatura, como el Leviatán, o un ídolo, un falso dios. Un dios competidor es un falso dios. Esa es la prioridad. Por encima de toda coherencia, porque después nos volvemos locos con esto. Pero resulta que luego los demonios empiezan a regresar. Ese es el estrato más antiguo de la Biblia. Esa es la revelación base. Esa revelación base no la podemos perder. Nosotros como creyentes, hagamos lo que hagamos con el tema del demonio, tenemos que tener presente que no hay otro poder junto a Dios. No hay un poder del mal que pueda competir con el poder de Dios. Lo tendremos que elaborar teológicamente de alguna manera, pero nunca nuestro lenguaje puede dar a entender que hay un poder que pueda ser independiente del de Dios y malo o incluso equipolente con el de Dios. Ahora bien, claro,
eso no se sostiene con la experiencia elemental nuestra. Nuestra experiencia elemental es que el mal, el bien no tanto, pero el mal tira de nosotros. El mal tiene una dimensión de poder. Y eso es algo básico, por algo las religiones lo han visto siempre. Entonces fíjense, la revelación nos obliga a un núcleo que tenemos que mantener y tenemos que llevarlo en lo profundo de nuestra vida. Solo Dios es Dios. Solo Dios es el único verdadero poder. Ahora bien, tenemos la experiencia del mal. Tenemos la experiencia, cuando uno ve ciertos males en la historia, ciertos males en las comunidades, qué sé yo, ¿cómo no vamos a creer en un mal irracional cuando vemos lo de Haití, pobre gente, ¿no? Sumidos en la mayor pobreza y encima les viene el terremoto y 3 días más tarde el huracán y después gobiernos corruptos que les roban las medicinas que les mandan los demás y todo así, ¿no? Pero cuando uno ve eso dice, evidentemente esto no es un mal racional, esto es un mal totalmente irracional, ¿no? Entonces aparece un pensamiento crítico, que es el pensamiento de la época del libro de Job. Pero claro, ¿por qué es crítico este pensamiento? Porque lo oficial es lo que acabamos de ver, solo Dios es Dios, el único poder. Pero claro, dice Job, un momento, hay un momento de mal que no lo puedo apresar en todo mi deseo de afirmar la unicidad del poder de Dios, tengo que dejar un lugar para el mal. Y para un mal que es irracional. No lo puedo pensar, pero lo experimento, lo veo, pero no lo puedo pensar. Y entonces echa mano de un concepto que ya existía en el hebreo, que es el concepto de Satán, pero yo les pongo aquí algunos ejemplos de un uso totalmente secular de la palabra Satán. No se refiere a tal punto que no lo traducimos como Satán, pero en el hebreo dice Satán, el enemigo. El enemigo militar, el enemigo de la batalla, ese es Satán. En la batalla el que está en el otro bando. O incluso en el primero de los ejemplos, 1 Samuel 29:4, la palabra Satán se usa para decir el traidor de las propias filas, o sea, el enemigo pero que sale de las propias filas. Ahora, con ese concepto, en una época crítica, Job, Zacarías, 1 Crónicas, retoman ese concepto para explicar que aunque es voluntad de Dios que ocurra incluso lo malo, pero Dios no hace el mal. Entonces, a través de Satán prueba al hombre. Parece ese concepto. Ojo, fue muy novedoso en época de Job, de Zacarías, de 1 Crónicas, hasta tal punto que tuvo mucho éxito la idea de la prueba. Después va a venir Santiago y va a decir, ojo que Dios ni prueba ni es probado, pero bueno, ya nos mete en otro lío. Pero tuvo mucho éxito este concepto, porque por fin cerraba la cosa. Yahvé no hace el mal, y cuando lo permite es porque prueba al hombre, y quiere sacar de ahí el bien que el hombre es capaz de hacer. Job, todo el libro de Job es eso. Zacarías 3:1, vuelve a usar Satán. Y en 1 Crónicas 21 es realmente precioso como ejemplo, después búsquenlo y léanlo. Compárenlo con 2 Samuel 24, es la misma historia. En 2 Samuel 24 se nos cuenta que Yahvé, como estaba irritado, pues Yahvé es muy irritable, como estaba irritado contra David y contra su pueblo, entonces le instigó a David el propósito de hacer un censo, que es un gran pecado, porque es querer disponer de la vida. Disponer de los números de la vida. Entonces lo instiga el propio Yahvé, lo instiga a David y después por supuesto lo castiga, pues Yahvé no se priva de nada. En 1 Crónicas, con más coherencia teológica, Satán instiga a David a que haga el censo y después por supuesto Yahvé lo castiga. Pero miren cómo se reparten los papeles, ¿ven? Satán instiga a David, David lo hace y Yahvé lo castiga. Mucho más coherente desde el punto de vista teológico. Es una prueba de fidelidad. Esto podría haber quedado así.
y les diría que está bastante bien logrado. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la fe de Israel entra más estrechamente en contacto con la fe persa, con el mundo persa, que es profundamente dualista, el bien y el mal son realmente potencias equipolentes, y con el helenismo, que también tiene su dualismo, y sobre todo las vertientes griegas populares, digamos, tienen mucho esta idea del espacio lleno de dioses. Muy lindo, hay una anécdota que se le atribuye a Heráclito, ¿no? De que estaba al lado calentándose al fueguito y vienen unos y lo ven al lado del fueguito, diciendo, el gran maestro de Éfeso está ahí calentándose al fueguito. Entonces él les señala el fuego y les dice, es que aquí también hay dioses, ¿no? Quedó ahí esa frase, la cita Aristóteles. Ya saben que de Heráclito no nos llegó nada, nos llegaron todas frases citadas por otros, ¿no? Bueno, es muy interesante eso, porque nos muestra de un plumazo lo que es el mundo mental griego, ¿no? La idea de que no puede haber vacío, ni siquiera las causas puramente materiales son puramente materiales, ¿no? Todo tiene que estar en una red de sentido que se llegue a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo entra eso en el mundo bíblico? La verdad es que no lo sabemos muy bien. Tenemos dos testimonios bíblicos, nada más, muy tardíos. Los dos son de original griego, son libros de original griego. El libro de Tobías, donde directamente aparece ahí el demonio Asmodeo, que le tiene celos a los maridos de la pobre chica y le mata a todos los maridos. Un demonio malvado. Y el ángel, Rafael, que le enseña al chico un conjuro para sacarse de encima el demonio. No un conjuro, perdón, un exorcismo para sacarse de encima el demonio. Y un exorcismo bien mágico, tiene que hacer un pez ahí, entonces con el olor del pez el demonio huye espantado y por fin se puede casar con su prima sin morirse. La otra había tenido 7 maridos. Bueno, eso es el libro de Tobías. Y después el otro testimonio que tenemos es este libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 24, también un libro de origen griego, de origen, me refiero lingüístico, del ámbito griego, donde se va a hablar de que por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. No dice más, no aclara más, pero luego los padres de la iglesia van a usar esto como hermenéutica de Génesis 2.3 y lamentablemente van a arruinar el relato, porque en Génesis 2.3 no hay ninguna envidia del diablo. Hay una serpiente que se encarga de aclararnos el autor que es el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. O sea que no es ningún demonio poderoso, no, es astuto, pero es un bichito. Y entonces les pongo aquí que luego ya en la apocalíptica, ahí sí que va a haber una explosión de demonios y potencias maléficas. Controlan el mundo. El más decisivo en esta influencia, como lenguaje apocalíptico, como libro que ha sido contado de 1000 maneras y releído y reasumido muchísimas, en todos los estratos de la religión bíblica, pero ya fuera de la Biblia, ¿no? Pero de la religión de Israel, es el libro primero de Enoc. Ustedes lo tienen en el tomo 4 de los apócrifos del Antiguo Testamento, de 10 machos, que otras veces les he citado esa colección y que viene muy bien que la tengan, sobre todo por este libro, ¿no? Este libro es fundamental porque es incluso citado. En la literatura canónica se citan elementos de este libro, ¿no? Bueno, en 1 Enoc hay dos cosas importantes. Una es que aparece el mito de la caída del demonio. 1 Enoc 6 relee, ¿se acuerdan aquella escena de Génesis 6 en la que los hijos de Dios andaban atrás de las hijas de los hombres? Una cosa medio rara que aparece ahí. Los hijos de Dios andan atrás de las hijas de los hombres y ellas le dan hijos, y bueno, es una cosa ahí medio, un contubernio rarísimo que aparece ahí y que no tiene una explicación muy clara. En el contexto
se puede hacer una exégesis muy clara de por qué está allí, pero es cierto que como relato es de lo más extraño. Bueno, uno Enoc lo interpreta, lo racionaliza y lo convierte en la caída de los demonios. Esos hijos de Dios van a ser los Elohim, por lo tanto son los ángeles creados por Dios, pero que por su lujuria, etcétera, etcétera, terminan expulsados por Dios. Y dan a luz una raza de gigantes malvados. Y luego en el capítulo 8 del mismo Enoc, muy poquito después de esto, esos demonios les enseñan a los hombres todas las cosas malas que el autor de Enoc quiere mostrar que no pueden provenir de Dios. Las técnicas, ya saben que la religión nunca se lleva bien con los móviles, lamentablemente, porque es muy útil, pero bueno, siempre pasa eso, ¿no? Entonces las técnicas, los implementos de guerra, los maquillajes, otro elemento que también siempre anda reñido ahí con la religión, ¿no? Los maquillajes, todo eso le enseñan, léanlo, un Enoc 8, van a ver la enumeración de cosas que le enseñan los demonios a los hombres. ¿Y qué es la civilización? En definitiva, elementos, cosas muy decisivas dentro de la civilización humana. Entonces podríamos hablar con la apocalíptica el total regreso de los demonios. ¿Por qué digo regreso? Porque están en la base del pensamiento natural religioso, pero en un momento el lenguaje bíblico conjuró esos demonios y los expulsó. Pero ahora vuelven. ¿Por qué? Porque, como diría Freud, lo reprimido vuelve siempre, ¿no? Entonces, tenían que volver. Tenían que volver a la conciencia humana porque están ahí, están en la conciencia del hombre, está que el mal es un poder. Y es un poder que puede por sobre el poder de su libertad. Esa intuición es otra que hay que acopiar. Así como hay que acopiar la intuición bíblica y que podemos considerar revelación de que solo Dios es Dios, también hay que acopiar la gran intuición natural de que el mal, sepamos por qué o no, el mal es un poder que puede por sobre la libertad del hombre. Está ahí. Muy bien. Vamos a ver, en este tema del demonio habíamos ido caminando desde lo que podríamos llamar la revelación natural, el descubrimiento natural del hecho religioso, aquello que el hombre resuena en su espíritu, aunque no lo podemos llamar todavía una revelación, pero es aquello que resuena en su espíritu. Y eso que resuena en su espíritu, bueno, es el poder irracional del mal, ¿no? El hecho de que es verdad que el bien nos tira, y eso no nos cuesta reconocerlo, pero también es lamentablemente cierto que el mal tira de nosotros, ¿no? Esa experiencia que luego San Pablo va a elaborar tan bien con esa expresión, hago el mal que no quiero, quiero el bien que no hago, ¿no? Esa irracionalidad del mal. Bueno, eso está en la religión natural del hombre. El hombre intenta conjurar eso, que lo siente no como un problema moral, sino como un problema mucho más hondo que su comportamiento. Un problema, nosotros diríamos, ontológico, ¿no? El mal está ahí casi como un poder positivo. Bueno, pero la revelación bíblica es inflexible en esto, y lo más llamativo, y esto que les hacía notar en la primera parte, lo más llamativo es que en los estratos más antiguos de la Biblia, no en los más nuevos, que uno lo esperaría porque es una evolución teológica, ¿no? En los estratos más antiguos, todo lo que pueda ser esa fuerza del bien y del mal, todo se concentra en Yahvé. Es Yahvé, incluso hasta llegar a frases que para nosotros hoy son muy duras, que es que Yahvé cause el mal, ¿no? Realmente en la actualidad no podemos aceptar esa formulación. Y sin embargo la Biblia es muy firme en eso, no hay un poder al lado de Dios. Si hay algún poder, ese poder tiene que ser de Dios, inclusive aunque dijéramos el poder del mal. Bueno, también es de Dios. Eso podríamos decir que atraviesa toda la revelación del Antiguo Testamento, los grandes profetas,
Isaías insistirá en eso, hasta que llega la gran crisis, ¿no? La crisis de sentido que nosotros la vemos más señalada en el libro de Job. Bueno, ¿cómo puede ser este mal irracional? Entonces aparece esa figura que en principio es una palabra normal del idioma, es simplemente el enemigo o incluso el traidor, ¿no? El adversario, Satán, pero que se va convirtiendo en una figura teológicamente relevante. Satán en el libro de Job es un bufón de la corte, no es ningún superpoder, es un bufón de la corte, pero ya es independiente, en cierta medida, independiente de la actuación directa de Yahvé. Satán le pide permiso a Dios, digamos, para tentar a este hombre, ¿no? A este Job. Lindo texto de transición, también se los marqué ya, esa diferencia entre el modo antiguo de contar el pecado de David cuando hace el censo. Yahvé instiga a David para que haga el censo y después se cabrea, y el modo ya más crítico de contar esto mismo en el libro de las Crónicas. El libro de las Crónicas es no de la misma época, pero es de la época ya crítica, de la época en que va a surgir esto de Job y los profetas postexílicos, etc., ¿no? Entonces, en el libro de las Crónicas se va a contar la misma anécdota, pero es Satán el que instiga a David a que haga el censo, ¿no? Bueno, todo ese círculo de ideas parece más o menos dar una cierta armonía. De hecho, hoy, si quisiéramos usar una respuesta bíblica al problema del demonio, el modo como lo trata el libro de Job está muy bien. Es decir, y yo personalmente siempre he adherido a esa explicación, ¿no? Es decir, el demonio es el bufón de la corte, desafía a Dios, pero en realidad es Dios quien, a través de esa actuación, va a también producir el bien, ¿no? Pero sin que uno sepa cómo, ¿no? Porque ahí está el enigma de la historia, y esto que decimos, Dios escribe recto con líneas torcidas, ¿no? Bueno, pero esa figura intermedia del Satán, del bufón de la corte, del que cree que tiene el mismo poder de Dios, pero no lo tiene, tal como lo elabora Job, es una buena respuesta. Ahora bien, en realidad no quedó allí la cosa. Como les comenté la semana pasada, la otra vez, van haciendo en el movimiento apocalíptico. Ustedes saben que el movimiento apocalíptico es muy afecto a estas figuras intermedias, a estos ángeles y demonios que aparecen, es como si explotaran en la literatura no bíblica, porque hay muy poca literatura apocalíptica en la Biblia, pero en esta literatura parabíblica que nace al lado de la Biblia y en relación al mundo bíblico, explota la figura de estos seres intermedios, de estos ángeles y estos demonios, hasta llegar al que va a ser el que marque la pauta de todo esto, que es el libro primero de Enoc. Ahora bien, no quiero repetir simplemente todo lo que ya dije, sino marcarles estos dos elementos que van a ser el lugar. Fíjense que la diapositiva en la que dejamos, diapositiva 6, lleva este título, el choque teológico. Va a ser el lugar de ese choque. Podríamos decir que por un lado tenemos la exigencia de la fe bíblica. Y la exigencia de la fe bíblica es que no hay ningún poder fuera del poder de Dios. Nadie puede tener un poder. Y eso es fundamental. Miren que en toda la historia de nuestra fe cristiana estuvimos siempre tentados de recrear el poder del mal, ¿no? Y de poner un segundo Dios al lado de Dios. Siempre tentaditos ahí, 2 por 3 aparecen tendencias maniqueas, tendencias dualistas de toda clase, que lo que en el fondo buscan resolver es eso, el problema del mal. Entonces buscan resolver cómo puede ser que en una creación que es buena haya, sin embargo, algo tan poderoso como el mal. Bueno, exigencia de la fe: no hay otro Dios fuera de Dios. Eso tiene que aparecer
de cualquier manera que elaboremos el problema. Pero el choque teológico se da porque la experiencia del mal que tira de nosotros es una experiencia real. Y es una experiencia tan real que fíjense en la actualidad, que somos racionales, no creemos en causas extrañas, decimos, bueno, aunque sepamos o no sepamos, pero las cosas tienen una causalidad natural. Sin embargo, seguimos hablando con expresiones totalmente míticas sobre el poder del mal, ¿no? Hablamos de la lucha contra el cáncer, ¿no? El poder del alcohol. Son expresiones míticas. No dejan de hablar del demonio. ¿Ven? Entonces, hay una percepción en el hombre de que eso tira de él. Y tira con una fuerza que va más allá de la fuerza racional. Bueno, ahí se produce el choque teológico del que habla la diapositiva 6, ¿no? Ese choque teológico lo vemos muy reflejado, porque claro, pertenece a esta época, ¿no? Muy reflejado en lo que es la literatura intertestamentaria, toda la literatura de Qumran. La predicación de Jesús, la predicación viva de Jesús es un reflejo de esto. Y luego el Nuevo Testamento, el judaísmo de cuño farisaico, todo eso que nace en esta época está imbuido de todo este choque teológico. Es decir, por un lado, solo Dios es Dios, por el otro, hay que darle algún nombre a esta fuerza irracional. Entre ellos va, por ejemplo, creciendo la figura, se los pongo aquí, la figura de Salomón. Ahí podemos también entender por qué una de las figuras de trasfondo tipológicas con las que los primeros cristianos entendieron, relacionaron a Jesús es precisamente con la de Salomón. Salomón pasa a ser, como en la época, ¿no?, como un símbolo de esa sabiduría que es también una sabiduría que exorciza el mal. Entonces termina siendo una especie de modelo de exorcista, ¿no? Una especie de antecesor y modelo de exorcista, y se lo invoca en las fórmulas de exorcismo, no en el Nuevo Testamento, me refiero en lo que podemos encontrar en la literatura intertestamentaria. Para la época de Jesús, como saben, no se distingue, aunque nosotros hagamos la distinción, no se distingue la enfermedad mental del exorcismo, de la posesión o de la obsesión, cualquiera de las dos variantes. La posesión es cuando el demonio toma a la persona, la obsesión es cuando el demonio ataca a la persona sin tomarla. No se distingue la enfermedad mental de esos fenómenos demoníacos. ¿Qué hace Jesús al respecto? Y esto yo creo que es muy importante para nosotros, ¿no? Muy importante y muy confuso también. Jesús no excede la comprensión de su época. Jesús, es cierto que nosotros nos lo representamos habitualmente como Dios y por lo tanto suponemos que si Él dijo A, ese A va a misa, pero no es así. Jesús actuó como un hombre de su época y llegó al saber de su época, y era perfecto ese saber, pero perfecto en el horizonte de su época. Esto yo creo que es uno de los principales escollos del cristiano hoy. Nos cuesta muchísimo entender que Jesús no simulaba ser hombre, sino que era hombre. No parecía que era. Lo hemos visto en San Lucas cuando nos dice con esa expresión tan curiosa, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Y se acuerdan que les marqué en ese momento cómo algunos traductores, inconscientemente seguramente, hacen trampa, ¿no? Es decir, ese iba creciendo se transforma en que tenía esa plenitud de sabiduría. No, iba creciendo. Su sabiduría era perfecta en el horizonte de su edad y de su tiempo. Esto es fundamental porque Jesús en ningún momento cuestionó la creencia de sus contemporáneos y de él mismo como hombre
la creencia en el demonio, y no solo en el demonio como una potencia ontológica, operante, viva, sino además como causa concreta de determinados males, de determinadas enfermedades, sobre todo enfermedades mentales, ¿no? La epilepsia principalmente, porque claro, da lugar a esos fenómenos tan aparatosos y tan terribles para el que los ve. Fíjense que el nombre en griego de la palabra epilepsia, el nombre en griego es muy curioso, ¿no? Es enfermedad sagrada, ¿eh? Ese es el nombre en griego, hierosnosos, ¿no? Es muy curioso el nombre porque es ambiguo, ¿no? Es decir, es una enfermedad que viene de lo divino directamente, y mala que sea, pero viene de lo divino, ¿no? Y por otro lado era también para los griegos, era también un vehículo de revelación, por eso ese nombre de enfermedad sagrada. Pero eso es un dato colateral, es simplemente para hacerles notar cómo las enfermedades mentales en la época, si nosotros recién en el siglo XXI estamos tratando de reconocer la enfermedad mental como enfermedad verdaderamente, y todavía cuesta, imagínense, estamos hablando del siglo I. Entonces Jesús se comportó y fue y creyó eso mismo que creían los demás. Hay una curiosidad, y esto se los apunté al inicio, pero ahora lo quiero reafirmar. Hay una curiosidad. A pesar de la preponderancia que tienen los exorcismos en la vida de Jesús, mucha, como les dije, es el milagro, pues la acción taumatúrgica, vamos a darle el nombre más técnico, es la acción taumatúrgica más numerosa en los evangelios sinópticos, el exorcismo. A pesar de eso, sin embargo, Jesús no acude ni a fórmulas mágicas, que eran muy comunes en la época, ni a conjuros específicos, palabras raras, nada de todo eso. Cuando, por supuesto, podrán recordar el talitacum o el éfeta, pero son palabras con significado, es decir, se pretende, son conjuros, pero son conjuros que tienen que ver con el poder mismo del taumaturgo, no son palabras mágicas, no son palabras cargadas en sí mismas de poder. Esto es muy importante, porque de alguna manera, a su modo, e incluido en su época, a su modo, la acción de Jesús desmitologiza la tarea del exorcista. Lo convierte realmente en un personaje cuyo poder no es mágico, cuyo poder tiene que ver con la oración, con su diálogo permanente con Dios, con su entrega a la obra de Dios. Fíjense eso, Y además Jesús va a insistir en eso, cuando le dicen los discípulos, que esa escena tan curiosa, ¿no? De que nos trajeron a este endemoniado y no pudimos hacer nada, ¿no? Y entonces Jesús responde, no lo responde simulando, esto no es un Dios que se ríe de los hombres diciéndoles esa frase, no, Jesús lo hace en el horizonte de su época. Esta especie de demonios solo se van con oración. Por un lado está la representación de la época, la representación de su momento, pero por el otro, la tarea del exorcista no es una tarea mágica, es una tarea ligada al diálogo y al contacto que ese exorcista tiene con Dios, no con el demonio, ni con la fórmula, ni con la acción mágica, con Dios. La oración, la entrega a la tarea que Dios le encomienda. Les insisto en esto porque eso en Jesús ayuda a que con el tiempo nuestra propia civilización cristiana logre desmitologizar el demonio. Precisamente porque la Iglesia también exorciza, es decir, la Iglesia como heredera de la tarea de Jesús de llevar el reino, también se va a sentir llamada a conjurar al demonio, a exorcizarlo, a expulsarlo de este mundo.
Pero siempre vamos a tener ese límite, que Jesús no nos dio ningún ejemplo de uso mágico. Lamentablemente, a lo largo de la historia, sí que va regresando una y otra vez esa imagen dualística del demonio, en la que tiene tanto poder que termina siendo un dios al lado de Dios y lleva sus fórmulas propias, etcétera, etcétera. Va apareciendo una y otra vez, pero siempre está el límite ese. Jesús no actúa como un mago ni como un exorcista de los usuales en su momento. Les cito aquí esta frase que ya leeremos en su momento en San Lucas, ¿no? Les pongo aquí: Jesús considera, y así lo enseña, que con su palabra, su presencia y el envío de los suyos a anunciar su reino, nada de todo eso son fórmulas mágicas. Su palabra, su presencia, el envío de los suyos a anunciar su reino, el poder del demonio está, como les pongo aquí, socavado de raíz. Tiene poder, pero el poder de ese demonio está socavado de raíz. Lo dice de una manera muy imaginativa, muy, muy linda como expresión. No deja de ser una imagen. Ya veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando ellos le van a contar cómo va esa predicación, ya veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto dio pie, alimentó también todo lo que va a ser la representación medieval de la caída del demonio, ayudó, no exclusivamente, pero ayudó a que se forjara todo ese mito medieval de la caída del demonio, del cual hablaré enseguida, ¿no? Bueno, les pongo como corolario de esta diapositiva esta convicción de Jesús de que el poder del demonio está socavado de raíz. Fíjense cómo en el choque teológico Jesús es muy claro: no hay un poder al lado del poder de Dios. No hay un poder al lado del poder de Dios. Esta convicción de Jesús, les pongo aquí, debería formar parte destacada de la experiencia de la fe y del modo de explicarla y de presentarla. Nunca puede predicarse el demonio como una entidad independiente. Siempre es una entidad subordinada y ya conjurada por el propio anuncio del reino que hace Jesús. Ya el poder del demonio empezó a decaer. Eso, lamentablemente, a lo largo de la historia, como ustedes bien saben, se llegó no solo a concebir al demonio como un poder casi igual al de Dios, pero de signo contrario, sino además también en concreto a separarlo y a convertir los exorcismos y incluso los miedos, ¿no? Hasta hoy hay gente en la iglesia que asusta con el tema del demonio, como nos hacían de niños con el coco, se dice aquí en España, ¿no? El cuco, decíamos en Argentina, ¿no? Asusta con el demonio, ¿no? Yo veo así sitios como, creo que es Religión a Libertad o Infocatólica, donde se habla del demonio no como poder subordinado y ya en vías de destrucción por la predicación de Jesús, sino realmente como si tuviera más poder que Dios, y además independiente, y además provocando miedo, ¿no? Uno lee cosas en algunos sitios sobre, qué sé yo, que si ves a tu hijo que lleva determinados símbolos de rock duro, entonces eso es la puerta abierta al demonio. No, mira, no es la puerta abierta al demonio, de ninguna manera. Y tal jueguito tampoco es la puerta abierta al demonio. Por supuesto que el demonio actúa, ya vamos a hablar un poquito de eso, que lo irracional sigue actuando, pero no es así de fácil, que yo veo una cruz en un grupo de hard rock y entonces ya pienso que esos son demoníacos. No, todo eso realmente es un mundo de representaciones apocalíptico completamente fuera de la perspectiva cristiana, completamente fuera. Sinceramente, para predicar eso es preferible, digamos, dejar de lado todo el tema. Bueno,
De última diapositiva les pongo el demonio hoy, ¿no? Bueno, esto mismo que les decía. En la actualidad tenemos como una doble vertiente, ¿no? Está por un lado los que dicen, no, el demonio es simplemente una representación mítica del mal. Sí, hay mucho de representación mítica, ¿no? En particular ese fragmento, no sé cómo llamarlo, esa construcción teológica que tanto caló en la teología cristiana, que es el mito medieval de la caída del demonio, ¿no? A tal punto que es una alusión, apenas una pincelada, ¿no? No insisten en ello. Pero el catecismo le da cabida, ¿eh? El catecismo nuestro, les puse ahí el número, le da cierta cabida, no desarrolla la caída del demonio en el sentido de la mitología medieval, ¿eh? ¿Recuerdan cómo es el mito? El demonio es un ángel de luz y Dios le presenta la figura de Cristo encarnado y entonces él no quiere rebajarse a adorar a un hombre, ¿eh? Como es Jesús, encarnado eternamente, y entonces pronuncia su non serviam, no serviré, ¿no? Y entonces, bueno, esa es su caída. Está bien, es una representación teológica. ¿Por qué lo llamo mito? Bueno, porque pretende un saber sobre un acontecimiento ocurrido en el tiempo primordial, en el tiempo fabuloso de los comienzos, etcétera, etcétera. O sea que es exactamente la definición misma de un mito, ¿eh? Un saber que tiene consecuencias en las acciones concretas de los hombres posteriores, ¿eh? Pero es un saber sobre un momento de la historia que queda fuera de la historia, que queda en el tiempo fabuloso de los comienzos y cuyos protagonistas son seres sobrenaturales. Así que miren, más mítico imposible. La definición misma de mito está allí. Es muy lindo, pero es una construcción teológica. Lo único que quiere decir, y eso es nuestra afirmación de fe, lo único que quiere decir es que el mal no lo causa Dios, pero tampoco es independiente de Dios. Eso es lo que quiere decir, ¿eh? Es decir, Dios no es autor del mal, porque Dios es pura bondad, la creación es pura bondad. Y eso no lo tenemos que perder de vista nunca. No hay mal en la creación. Y la creación misma no está sembrada de peligro para el hombre, en el sentido de que esté hecha con mala intención hacia el hombre, con intención de ponerle una zancadilla. No, la creación es buena y esa afirmación, vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien, es parte indisoluble de nuestra fe. No podemos quitar eso. Si quitamos eso, ya nos volvemos persas, dualistas, mandeístas, lo que queramos, pero ya no somos maniqueos, lo que queramos, pero ya no somos cristianos, ¿no? Es decir, la creación es un acto de bondad de Dios. Pero claro, ¿cómo explicamos el mal? La metafísica cristiana, tomista, retomando conceptos de San Agustín, logra una hermosa síntesis. Dice, bueno, el mal en realidad no es. El mal es una ausencia de bien, ¿eh? Entonces, si yo voy andando y veo un agujero, yo lo voy a llamar un agujero, pero en realidad lo que estoy viendo es una ausencia. Es que me falta suelo. Y lógico que si meto el pie en el agujero me caigo. Pero no es porque el agujero es, sino porque el suelo no es, ¿eh? Esa es la explicación de la metafísica cristiana clásica, que les digo, si la piensan es la única comprensión del mal realmente válida. Pero con eso no explicamos la fuerza de atracción que tiene ese agujero. No explicamos que todos estamos a la busca de meter el pie en ese hoyo. Eso no lo explicamos. El poder irracional del mal en nuestra vida no se explica. Y entonces, claro,
Ustedes vieron, bueno, ya hemos hecho muchas veces la exégesis de Adán y Eva, el cuidado primoroso que puso el narrador para que toda la responsabilidad quedara circunscrita al hombre y a la mujer, que sean ellos los que han decidido dar ese paso, realizar esa acción. Bueno, pues la tradición interpretativa no tardó ni 5 siglos en cargarse ese cuidado literario primoroso. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo, bla, bla, bla. No tardó ni 5 siglos en sacarse de encima semejante primor teológico y literario y en identificar a esa serpiente con el demonio, ¿no? O sea que en realidad, claro, se hizo necesario un mito de la caída del demonio, puesto que sí, para el relato del Génesis, el inicio del mal en el mundo está en la decisión del hombre. Ahí comienza el mal en el mundo, no es un segundo acto, es un primer acto. Pero, claro, si yo digo, bueno, el que los tentó fue el demonio, entonces quedó obligado a explicar cómo llegó el mal antes del hombre. Cómo llegó el mal a poder estar antes tentando. Y entonces viene el mito de la caída del demonio. El catecismo no cede a la cuestión en sí mítica, no cuenta ningún relato de la caída del demonio, pero plantea esta exigencia de la fe. Desde mi punto de vista no me gusta cómo está planteado, porque mezcla lo que son las exigencias de la fe con lo que son las representaciones teológicas que nos hacemos respecto de esas exigencias. Entonces nos va a decir: detrás de la elección de nuestros primeros padres se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. Ahí retoma la hermenéutica que hace el libro de la sabiduría: por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Es una hermenéutica muy en una línea del relato, porque en el relato no habla de que la muerte la experimentan unos pocos, sino que habla de la muerte como un poder que va a reinar en todos los hombres, ¿no? Y no solo en los que le pertenecen al mal. Sabiduría hace una lectura de esa muerte determinada, se sale del texto. ¿Está mal lo que dice? No, pero se sale del texto. Bueno, la escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que fue un ángel bueno creado por Dios, primero un ángel bueno creado por Dios. Concilio de Letrán, cuarto, año 1215. Exigencia de la fe, ¿ven? Cualquier poder del mal que haya no puede ser mal de creación, tiene que ser de elección. Esa es la exigencia de la fe. La Escritura habla, y aquí ya muy vagamente, la Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Sí, bueno, 2 Pedro 2.4, es un eco del libro de Enoc, ¿no? Vamos a leerlo, 2 Pedro 2.4. Nos dice: pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos a los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio, si no perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia. Eso es el libro de Enoc. Muy sintéticamente puesto es lo que vimos que ocurría en el libro de Enoc. Lo cita 2 Pedro, como ya les dije, el libro de Enoc tuvo un enorme impacto cultural, pero de ahí a sacar la consecuencia de que la Biblia revela, habla de un pecado de estos ángeles, es una cita un poquito ocasional. En realidad la Escritura no habla del pecado de los ángeles, da por supuesto que hay un universo de ángeles y un universo de demonios. Y ya está, ¿no? Me parece un poquito fuera de perspectiva presentarlo como si fuera un dato revelado, igual que hablamos del dato revelado de la bondad de la creación, ¿no? Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino.
Ese es el significado teológico, alude al mito de la caída sin narrarlo. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses. Bueno, y ahí vuelve al Génesis, ¿no? Este carácter irrevocable de su elección, es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos porque no hay, después de la vida terrena, digamos, sometida al tiempo, no hay una segunda instancia. El espíritu puro elige una única vez, por el bien o por el mal. Bueno, son todas nociones teológicas. Ya les digo, no me gusta mucho cómo está presentado, pero bueno, presenta las exigencias básicas de nuestra fe. Donde hay mal, ese mal no puede atribuirse directo a Dios, pero donde hay un poder, ese poder no puede ser sino el poder de Dios. Entonces Dios crea el bien, y sin embargo en esa creación está implícita el uso de la libertad, que como es libre puede escogerse para el bien o para el mal. Bien. En la actualidad realmente no tenemos una respuesta a esto. A mí me gusta, miren, les digo, me gusta mucho más cómo expone el tema. Yo sé que es una literatura no muy bien aceptada, pero me gusta mucho más cómo expone el tema el famoso catecismo holandés. Les voy a leer el fragmentito, donde habla de esto. Dice: Jesús habla sobre Satanás como si fuera un poder personal. En el Evangelio se consignan expresiones de posesos en que estos llaman a Jesús el Santo de Dios o el Hijo de Dios Altísimo. Y aquí viene la conclusión del catequista, ¿no? No sabemos qué clase de fuerzas operan aquí. Yo, para mí, les digo sinceramente, esto es enseñar cristianamente la cuestión. No sabemos, y no pasa nada con no saber. Realmente la religión no es una ciencia. La fe no es una ciencia. Tampoco es un saber en el mismo sentido que lo es el saber científico. Es un saber, pero es un saber en otro plano. Es un saber experiencial. Yo tengo experiencia, por un lado, de la fuerza del mal que tira de mi vida, y tengo experiencia de que en Cristo esa fuerza del mal en mi propia vida está en retroceso, aunque sigue tirando de mí, pero está en retroceso. Ese es mi saber. No es un saber sobre la naturaleza del mal ni la naturaleza del demonio. Yo les digo sinceramente, desde mi punto de vista, todo lo que podemos decir los cristianos sobre el demonio es: no sabemos qué clase de fuerzas operan aquí. Venir con toda esta mitología de la caída, que si Adán y Eva pecaron porque los instigaron, y es simplemente atrasar un casillero el problema. Si el problema del mal sigue siendo el mismo, lo hayan elegido ellos desde cero o los hayan tentado, eso es simplemente nada más sacarse de encima el problema. Pero realmente no es un saber, no sabemos qué clase de fuerzas operan aquí. Después, bueno, les leo un poquito más lo que les quería leer básicamente es esto, pero les leo un poquitito más, porque está bien, redondea esta idea, ¿no? Jesús manifestó en una ocasión su majestad de manera muy evidente al liberar a un pobre poseso y permitir luego que los espíritus que se llamaban legión entraran en una piara de cerdos. La piara se precipitó en el mar. Así pues, por un hecho de la naturaleza se nos permite adivinar la furia con la que se lleva esta lucha. Sin embargo, el verdadero signo no son los cerdos que se arrojan al mar, sino esto: lléganse a Jesús los gerasenos y ven al endemoniado, el que había tenido toda aquella legión, sentado ya, vestido y en su sano juicio. Y entonces concluye el catequista: un hombre curado, he ahí el verdadero signo. Eso es comprender la problemática del demonio. Si por un lado
no podemos ceder a la tentación racionalista de creer que tenemos conjurado el problema del mal. No, miren, les ponía el otro día el ejemplo, ¿no? Es decir, cuando uno ve lo de Haití, un terremoto y a los 10 años otro terremoto y 3 días después del terremoto un maremoto y la pobreza y la corrupción ensañados con todo un pueblo, uno tiene que decir, bueno, hay una irracionalidad del mal. Cuando uno ve como todo un pueblo cae en garras de una ideología perversa que corrompe no solo las estructuras políticas, sino las estructuras mismas de mentalidad, de pensamiento, de percepción, como siempre acudimos al mismo ejemplo, el nazismo, pero no es el único. Lo hemos visto en Norteamérica hace muy poco con esa horda de gente completamente envilecida marchando hacia su congreso, un congreso que por otro lado, ya saben cómo en el lenguaje norteamericano ellos defienden la democracia y todo, y fíjense esas hordas yendo con el fervor de un tipo que los incendia, ¿no? Es decir, que uno ve, no quiero decir con esto que ninguno esté poseído por ningún demonio, pero precisamente uno percibe ahí la irracionalidad del mal y de que no todas son causas que podemos analizar. Yo puedo entender, por ejemplo, se puede de hecho juzgar si el discurso incendiario de tal persona provocó, pero la realidad es que ninguna de esas racionalizaciones nos permiten entender realmente cómo surge un movimiento ideológico de masas, cómo, por ejemplo, se desencadena a veces de manera fíjense, ¿no? Las matanzas de Ruanda en su momento, ¿no? Cómo se desencadenan a partir de acontecimientos totalmente mínimos y gente que está instigando, cómo se desencadenan matanzas, ¿no? Bueno, uno no puede ceder al racionalismo de creer que todo eso lo tenemos conjurado con causas racionales. No, hay una irracionalidad del mal. Pero esa irracionalidad del mal no es el conocimiento de las causas sobrenaturales que pretenden que predican el demonio dentro de nuestra predicación eclesiástica, ¿no? No conocemos ni podemos conocer. ¿Qué podemos afirmar nosotros? Que en la palabra de Jesús el mal está en retroceso. El mal es conjurado por Jesús. Veía yo a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Esa es la percepción cristiana del mal. Y no nos chupamos el dedo, por supuesto, sabemos perfectamente del poder del mal. Es que lo experimentamos en nuestra vida. Entonces nadie nos puede venir a contar historias de colores. No, el mal no tiene importancia en la vida. Sí que tiene importancia. Tiene fuerza, tiene importancia, es irracional. Pero precisamente la cordura de la fe cristiana está en mantener lo irracional como irracional. Personalmente me gusta mucho, ya saben que soy un fan del Papa, me gusta mucho cómo él acude a la figura del demonio. Y ojo que está muy presente en sus discursos. Y sin embargo yo, que soy bastante sensible a todo ese tipo de usos del demonio y no aguanto mucho, como ven que cuando leo el catecismo no aguanto mucho determinadas. Y sin embargo cuando realmente lo escucho a él mencionar el diablo, no me parece que esté acudiendo míticamente. Está nombrando ese aspecto irracional por un lado y desconocido también para nosotros. No podemos racionalizarlo, no podemos darle forma. Si ustedes me apuran y me preguntan, ¿existe el demonio? Bueno, ya saben que la expresión existe A o B es una expresión que en la filosofía que cultivo y que transmito solo vale para los objetos. No se puede aplicar ni siquiera a Dios la expresión existe. Porque existe para nosotros quiere decir si es algo que puede ser objeto de un experimento. Y bueno, ni Dios, ni el diablo, ni ninguna entidad de esa clase puede ser objeto de ningún experimento. Entonces, la frase misma, si existe o no existe el demonio, es una frase mal construida. Como todas las preguntas hechas así. Entonces, no lo remediamos inventándonos una respuesta.
me vienen a preguntar, ¿existe el demonio? Y yo, para sacarme encima el problema, digo, sí, no, existe porque el concilio de Letrán. No sirve esa respuesta. Realmente no sirve. El problema del mal es un problema de un poder en mi vida, que actúa en mi vida, y del cual yo me siento afectado, yo me siento tironeado por el mal. Y yo me siento también contenido y rescatado por el poder de la palabra de Cristo. Y eso es lo que creo yo que tenemos que transmitir nosotros. A ver si lo encuentro. Me ayude mucho para todo esto de una elaboración sobre el diablo en el diccionario teológico de Cohen, Lothar y otros colaboradores. Y bueno, les leo en la conclusión de este artículo, que está muy bien. Dice: no se trata de que la predicación cristiana alimente o defienda la creencia en los demonios considerados como seres personales. Tampoco puede dejarse llevar por la mentalidad moderna que califica de ridícula y supersticiosa la creencia en el demonio de los hombres de épocas pasadas. Ya la angustia vital de los modernos y la tendencia a buscar seguridades debería impedir considerar su actitud de burla como un signo de certidumbre y de libertad. Es decir, un mundo que se ríe de la búsqueda de certeza que tenían los antiguos sobre el tema de la existencia del demonio, pero resulta que no logramos, con toda nuestra ciencia racional, no logramos superar esa angustia vital de los hombres. No logramos superar eso. También el hombre moderno puede caer bajo el dominio de poderes que se oponen a la voluntad de Dios. Esa es una afirmación que apenas debería discutirse. La ruina del hombre será tanto mayor cuanto más se identifique su propia voluntad con el objetivo de estas fuerzas, que está orientado contra él mismo. Aquí se le plantea ciertamente a la predicación la tarea de dar una explicación sobre la naturaleza de estas fuerzas en el plano antropológico, despojarlos de su máscara y de su aureola, de desenmascararlos. El camino hacia la libertad comienza una vez que el poder usurpador ha sido reconocido en cuanto tal. Es decir, cuando reconocemos que el demonio no deja de ser el bufón de la corte. Cuando reconocemos eso, cuando lo descubrimos también en nuestra propia vida, ¿no? Cuando descubrimos que ese mal que sentimos que tira de nosotros no es nuestro propio ser. Sigue siendo algo que trata de atacarnos. Nuestro propio ser está tirado mucho más por Cristo y por nuestra identificación con la humanidad de Cristo que con aquel poder, digamos, del mal. La fe habrá de dar testimonio de que el hombre, cuando es sostenido por ese vínculo de la fe y permanece bajo el poder preservador del Espíritu, que asegura nuestra pertenencia a Dios, puede vivir en la libertad. Una libertad que es un espacio, no es una libertad absoluta, yo puedo elegir todo el tiempo todo, no. Pero la libertad es ese espacio en el que, si me preservo, en ese abandono en la gracia de Dios, si me preservo en ese contacto con la palabra de Dios, puedo vivir en esa libertad, puedo habitar un ámbito en el cual mis elecciones, incluso las malas, tienen un sentido. Bueno, muy bien, con esto redondeamos un poquitito este curso sobre el demonio. Vamos a oír hablar mucho del demonio en San Lucas. En realidad los tres sinópticos, como les dije, son los milagros más, las acciones dramaturgicas más numerosas dentro de los sinópticos. Y ya hemos visto cómo San Lucas no se hace ningún problema, y él escribe para un público helenístico que está acostumbrado a ese tipo de relatos. Ya hemos visto cómo la curación física, ¿no?, de la suegra de Pedro, sin decir que sea un exorcismo, pero la dotó del lenguaje del exorcismo. Así que para San Lucas esto entra dentro de lo natural de su modo de contar a Jesús. El hecho de que él sea más helenístico que el resto no lo hace más racionalista en nuestro sentido. Cuidado con eso.
porque el público helenista de su época, al contrario, le gustaban mucho todas estas historias de demonios y de exorcismos y de conjuros y de palabras mágicas, a las que los evangelios no ceden. Entonces vamos a ir a hablar mucho de esto. Sin embargo, si nos mantenemos centrados en que el poder de Jesús es precisamente preservarnos en un círculo en donde nuestra libertad vuelve a ser posible, no estamos tirados por la fuerza del mal, pero no estamos atados a la fuerza del mal. Estamos en un círculo abierto por el propio Jesús, en donde podemos ver como Él, ¿no? Cómo cae Satanás como un rayo desde el cielo. Bueno, muy bien, y con esto completamos nuestros cursos sobre el demonio.